este vídeo quiero comentaros diferentes estrategias para llevar a cabo los fines de semana, de tal forma que no tengáis la sensación de estar arruinando, echando por tierra la buena alimentación que seguís entre semana. Primeramente, debo comentar que lo más importante es el patrón alimenticio, es decir, la forma habitual de alimentarnos, y eso incluye tanto cuando estamos en casa como cuando salimos a comer fuera o asistimos a cualquier evento o celebración. Por tanto, en ese patrón alimenticio deberíamos tener claro que el 80-90% corresponde a las rutinas y un 10 o 20% corresponde a esos extras. Hay que ser flexibles y no tratar de ser perfectos, ¿vale? Esto debemos tenerlo claro para no privarnos de acudir a ningún sitio por encontrarnos a dieta porque a la larga será un poco contraproducente. Tenemos que aprender a convivir con ello. Una de las formas más inteligentes para llevar a cabo estas salidas, pues es preparar nuestro cuerpo. Más que a posteriori, que mucha gente el día de después, pues a lo mejor se lo tira sin comer por el empacho que han cogido y demás, pues es la idea de comer de 10 a 15 gramos de proteína desde por la mañana temprano, cada 2 o 3 horas. De esa forma estimularemos al cuerpo para que en lugar de almacenar el exceso de azúcares por esos pinchos, esas tapas o ese vino de más que bebemos, en lugar de almacenarlo como grasa, lo almacene como glucógeno. Intentamos evitar, por tanto, los carbohidratos en las comidas previas a esa celebración. Por ejemplo, si vamos a una boda por la noche o a una celebración, pues el desayuno podría consistir en unos huevos revueltos con jamón, la media mañana una latilla de atún y podríamos tomar también unas lonchas de pavo o alguna cosa así. Podemos acompañar con algo de verduras y en la comida, pues igualmente una ensalada y algún filete a la plancha. O unas verduras. Intentar no tomar postre ese día, de tal forma que así el cuerpo estará ávido de coger esos carbohidratos en exceso que coja por la noche y metabolizarlos rápidamente y en todo caso guardarlos como glucógeno y nunca como grasas. Por otra parte, mucha gente me comenta que qué es mejor, si tomar vino, si tomar cervezas, si tomar refrescos cero. Aquí tengo que decir que lo más importante es intentar no tomar alcohol. ¿De acuerdo? El alcohol deshidrata y digamos que es lo más nocivo para la salud. Entonces, una buena opción es tomar cerveza sin alcohol, pero hay mucha gente que la cerveza le sienta peor que el vino porque le inflama o le provoca gases por la composición y demás. Entonces, si eres un poco sensible incluso al gluten también, pues te va a sentar peor quizá que el vino. Por tanto, una buena opción puede ser pedir cerveza sin gluten, que ya la podemos conseguir. Y en todo caso, pues también podemos tomar algún refresco cero o otro tipo de bebidas que no contengan un agua con gas o algunas infusiones, algún café. Pero bueno, los refrescos cero, pues sería algo igualmente puntual, siempre que entre semana no estemos habituados, ¿vale? Hablamos siempre de esos extras que estamos haciendo. Por otra parte, si salimos a comer de aperitivos y pinchos, el problema que tenemos es que no vemos la comida al completo que vamos a ingerir. Muchas veces el mayor peligro es porque nuestro cerebro también la sensación de saciedad le llega por la vista. Cuando tenemos un plato lleno de comida, pues sabemos que al ir a ingerirlo nos va a llenar porque le vemos un cierto volumen. Cuando estamos comiendo de pinchos, pues esto no ocurre, entonces hay que hacer de vez en cuando un parón para un poco ser conscientes de cuánto estamos comiendo y que esa sensación de saciedad pues nos vaya llegando. Si comemos de menú, la mejor opción sería siempre pedir un plato de verdura o de ensalada acompañado de una carne o un pescado a la plancha. Intentaremos evitar el pan y el postre optaremos por fruta en lugar de un postre lácteo o una tarta o un helado. No obstante, si esa comida la vamos a hacer queremos hacerla tomando el vino, tomando el postre y tomando patatas fritas y demás, pues la estrategia sería preparar el cuerpo de la forma que hemos comentado, tomando las proteínas antes, el resto de comidas del día, para que esos carbohidratos totales no supongan demasiada carga y no se almacenen como grasa, ¿de acuerdo? No obstante, cuando comemos de menú, la estrategia también es intentar compensar, es decir, por ejemplo, si voy a tomar vino, pues intento no tomar el pan. Si voy a tomar pan, intento no tomar postre lácteo. Si voy a tomar vino, intento no tomar chupito. Es decir, equilibrar un poquito esa balanza. Y por último deciros que
una vez que hayamos ido a cualquier celebración y estemos inmersos en esa comida, que la disfrutemos al 100%. En ningún caso debemos quedarnos con la sensación de remordimiento o de culpa por estar comiendo algo en demasiada cantidad o algo menos saludable, porque eso nos provoca, ese remordimiento, esa culpa nos provoca estrés, y ese estrés provoca una alerta en nuestro cuerpo que hace que se ralentice el metabolismo y que las grasas se quemen peor, ¿vale? Aumentan algunas hormonas como el cortisol y eso hace que sea más difícil la quema de grasa. Por contra, si esa comida la hacemos con todo el placer del mundo, sabemos que el placer estimula la producción de endorfinas en las glándulas suprarrenales, que estas endorfinas a su vez estimulan la producción de serotonina, un neurotransmisor del cerebro que nos mejora el estado de ánimo, y ese mejor estado de ánimo pues nos lleva a que se estimule también la hormona tiroidea que quema grasa. Por tanto, si tenemos que comernos algo que no sea bueno en cualquier celebración, pues que lo hagamos con todo el gusto del mundo y con la mayor de las satisfacciones y del placer. Así que nada, os recomiendo un par de libros que hablan de todos estos temas. Uno es de Gabriela Uriarte, una nutricionista que tiene un libro que se llama Sin dieta para siempre, y otro de la nutricionista Haile Pomroy, en la dieta del metabolismo acelerado. Espero que os hayan sido de utilidad estos consejos y estrategias, y podéis suscribiros en el canal, darle a la campanita para recibir notificaciones de los vídeos, y nada, espero veros en el siguiente.